Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la edición estelar de 13 Costa Rica Noticias. Eichel Chacón Cordero les saluda y les recuerdo que pueden seguir esta transmisión en vivo mediante las plataformas de redes sociales que usted observa en pantalla. De inmediato los invito a ver nuestros titulares. Este viernes se publicaron las nuevas tasas de interés máximas anuales para créditos y microcréditos en colones y dólares establecidos por el Banco Central. La gasolina, los huevos y las cebollas fueron los productos que más subieron de precio en diciembre, según el IPC del INEC. Viceministra académica del MEP no pudo explicar ante los diputados por qué las pruebas Faro incluían preguntas del ámbito personal de los estudiantes. Presidente de la Corte aún no decide si continuará en su cargo por 4 años más cuando se venza su nombramiento este 2022. En el detalle de las noticias, el Banco Central ya anunció nuevas tasas de interés para créditos y microcréditos durante este año. Los datos son fundamentalmente para las entidades financieras y para quienes desean adquirir un préstamo en este 2022. Este viernes el Banco Central publicó en el diario oficial La Gaceta las nuevas tasas anuales máximas de interés para operaciones de crédito en colones y dólares, las cuales tienen una leve disminución. De esta manera, para los créditos en colones el tope es de 33,44%, en dólares 27,98%. En el caso de los microcréditos, es decir, préstamos que no exceden los 647,000 colones, la tasa en colones es de 47,27%, mientras que en dólares 39,69% y para créditos en otra moneda es de 5,86%. En ambos casos, estas tasas acaban de ser recalculadas y comparadas con el último chequeo que hizo el Banco Central, prácticamente han quedado muy similares. Esto quiere decir que cualquier persona que esté haciendo nuevas transacciones crediticias, hablamos nuevas, significa que a partir de ahora empiezan a tomarse nuevas condiciones, el tope de las tasas de interés no puede pasar de esta que acaba de calcular el Banco Central. Es exactamente lo mismo lo que sucede con estos microcréditos, que usualmente son esos créditos que están utilizados en tiendas comerciales o préstamos entre personas. El cálculo de las tasas anuales máximas de interés y su publicación lo debe realizar el Banco Central en la primera semana de enero y julio de cada año. Las tasas podrán ser consultadas en el sitio web del Banco Central. Es importante entender de que estas tasas de interés son para todo el sistema financiero en el cual está apegado a la legalidad, y ahí si usted ve que esa tasa que le están proponiendo excede al tope de tasas, por supuesto usted puede denunciar. Es importante saber que estas tasas, topes de tasas de interés, son calculadas de forma anual. Nadie puede venir a negociarle algo que sea en menor lapso hasta un tope de tasas de interés. Todas estas son anuales. Para el cálculo de las nuevas tasas de interés, el Banco Central utilizó el promedio simple de las tasas de interés activas. La ponderación se hace con base en el monto de la transacción correspondiente. Los economistas prevén un mejor panorama en la economía del país y pronostican un crecimiento para este año de un 4,5% como parte de la recuperación que se viene dando desde el 2021. Sin embargo, afirman que las elecciones presidenciales generan incertidumbre en cuanto a las inversiones que se puedan realizar en el país. Algunos economistas prevén que la economía tendrá cifras más alentadoras durante este año. Incluso los expertos del grupo financiero Acobo pronostican para el 2022 un crecimiento económico entre el 4 y 4,5% como parte de la recuperación que se viene dando desde el año pasado. El crecimiento de la economía internacional, un nivel de inflación controlado para evitar aumentos súbitos en tasas de interés, una mejora en la confianza del consumidor, estabilidad política y un déficit bajo control son algunos de los aspectos que, según los expertos, son fundamentales para que la economía nacional continúe su camino de recuperación durante el 2022. La economía costarricense crecerá 4%.
a pesar de este crecimiento positivo en la economía, estamos estimando una tasa de desempleo cercana al 10 o el 12%. Con respecto al tipo de cambio, estimamos que observará una devaluación de 4%. En las tasas de interés estamos observando un aumento debido a la recuperación en la demanda del crédito y el nivel de inflación, que estimamos que será elevado y se ubicará entre el 3.3% y el 4%. Con respecto a la situación fiscal, esperamos que este cierre con un déficit de 5% del Producto Interno Bruto. Las elecciones presidenciales también juegan un papel importante en la economía del país y, según indica el economista Luis Diego Herrera, el proceso electoral actualmente genera incertidumbre debido a la postura ideológica del próximo presidente de la República y la posible conformación de la Asamblea Legislativa. Esta inseguridad podría hacer que las personas demanden dólares, inviertan a corto plazo y pospongan inversiones mientras se tiene un resultado. De acuerdo con el analista, el próximo gobierno debe concentrarse en 4 puntos clave, buscando el bienestar económico nacional, mejorar en la confianza interna y a los ojos de los mercados internacionales, dadas las necesidades de financiamiento. Por otra parte, un sondeo realizado por Copenhague reflejó que más del 50% de la población se muestra optimista ante el escenario económico de este año. Tan solo un 31% visualiza que la situación económica se mantendrá igual y casi un 18% indica que este año empeorará a nivel financiero. En total, 1.471 personas respondieron el sondeo de manera digital y revelaron además que el costo de vida y la situación económica, el desempleo y la corrupción son los 3 principales temas que deberá atender el próximo gobierno. Las personas se muestran más optimistas con respecto a su futuro económico, sin embargo, por supuesto, todavía existe cierta cautela con respecto a algunos temas, como por ejemplo el acceso al crédito. Por otro lado, a pesar de que una de las grandes enseñanzas de la pandemia fue contar con un ahorro de emergencia, esto todavía no representa una prioridad para los hogares costarricenses y es por eso que se hace necesario hacer un llamado para que no posterguen más esta decisión y encuentren las formas de comenzar a ahorrar. Otro de los grandes temas que deberá atender el próximo gobierno es la educación, la delincuencia y la pobreza. A nivel de ahorro, un 60% de las personas tienen como meta establecerlo a mediano plazo. Sin embargo, un 40% no lo visualiza como meta. Seguimos hablando de economía porque la inflación del 2021 cerró en 3.30%, la más alta de los últimos años. Así lo dio a conocer el INEC. De los 289 bienes y servicios que integran el índice, 64% aumentaron de precio, 26% disminuyeron su valor y un 10% no presentaron variación. Los bienes y servicios que más aumentaron de precio en el mes de diciembre fueron la gasolina, los huevos, la cebolla, la zanahoria, la papa, el bistec, la pechuga de pollo, automóviles nuevos y el alquiler de vivienda. Mientras que servicios de telecomunicaciones, boletos aéreos, paquetes turísticos al extranjero e internet residencial bajaron su costo. De las 13 divisiones que conforman el índice de precios al consumidor, solo 2 presentaron disminuciones de precios y se trata de recreación, deporte y cultura. En información y comunicación, el que más aumentó de precios fue el de alimentos y bebidas no alcohólicas y el de comidas fuera del hogar y servicios de alojamiento. Por otra parte, en cuanto a la variación anual del IPC, las divisiones del indicador que generaron una mayor contribución al incremento del índice durante el año fueron transporte con un aumento de 14,26%, así como alimentos y bebidas no alcohólicas que registra un aumento de 3,05%. Es importante destacar que estas 2 divisiones del índice son las que tienen una mayor ponderación dentro del indicador. En cuanto a los bienes y servicios, los que generaron una mayor contribución al resultado anual del índice fueron casos como la gasolina, con un aumento de 36,90%. 7 de la noche con 9 minutos. Desde el 2020 a la fecha, el volcán Rincón de la Vieja presentó más de 1.400 erupciones. La última y muy fuerte fue el pasado miércoles 5 de enero. Desde el Obsicorio, el periodista Andrés Ortiz nos amplía sobre este tema. Andrés, muy buenas noches, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, así es. Desde finales del año de diciembre del año pasado es que comenzó la actividad
o ha tenido una actividad importante el volcán Rincón de la Vieja, con su última erupción ocurrida el pasado miércoles 5 de enero. Desde entonces, por lo menos 9 erupciones se han presentado en ese lapso desde finales de diciembre como hasta el 5 de enero, pero para ampliar nos encontramos con Jofrá Abar del Opsicori. Jofrá, gracias por atendernos, buenas noches. Tal vez si primero nos explica sobre esta actividad del volcán Rincón de la Vieja, que ya está activo, se sabía que está activo, pero ha tenido un periodo por lo menos de una semana bastante fuerte. Buenas noches, sí, es correcto. El volcán Rincón de la Vieja, entonces, realmente presentó un pequeño cambio en su sismicidad durante el mes de diciembre, desde el puro inicio de diciembre. Y hubo que esperar hasta realmente la Navidad para tener un comportamiento con manifestaciones más frecuentes de tipo erupciones. La mayoría de estas erupciones fueron chiquitas y algunas fueron suficientes para mandar material fuera del cráter. Fue el caso esta semana con esta muy energética erupción desde el miércoles. ¿Qué tipo de erupciones son? Es decir, vamos a ver, estamos ya hablando de que se está expulsando material magmático o simplemente es gases, lodo. ¿Qué tipo de erupciones es lo que se está presentando? Bueno, sobre la parte magmática no sabemos, y esto porque no tuvimos la oportunidad de observar el material emitido. La mayoría de las erupciones no fueron suficientes para tirar material, y la que ocurrió hasta la fecha no tuvimos oportunidad de ir a recoger y recolectar ese material, así que no sabemos realmente de qué consiste. Pero las erupciones de manera general están emitiendo gas, obviamente, que es el motor, es el combustible, si quieren, ahí, que genera estas erupciones. Como hay mucho agua en el sistema, emite agua también y arranca material, es decir, rocas están saliendo, a veces es polvo, es decir, ceniza, y todo esto forma una mezcla que cuando es en cantidad suficiente puede bajar por los ríos, esto se llaman lahares. Y es lo que hemos visto esta semana con la erupción del 5 de enero, que un lahar importante bajó por todos los ríos alrededor del cráter. Precisamente el problema, digamos, más fuerte que se puede presentar con estas erupciones es eso, es la contaminación de estos ríos, que son, entiendo, por lo menos 3, entre quebradas y ríos que se afectan siempre con estas erupciones. Correcto, porque esto es un volumen enorme de agua que está bajando por un río que normalmente era tranquilo, normal, entonces el caudal aumenta de manera muy importante en este momento y trae los gases químicos del volcán, es decir, los ácidos que vienen del lago, que el lago es caliente y ácido. Entonces esto es un cambio químico y también trae material, ceniza, trae rocas, debris, todo lo que encuentra en camino y que va a arrancar. Entonces esto hace que hace un cambio importante en el río mismo que puede afectar a los peces o que puede afectar a quien está en su camino. Ahora bien, del miércoles a la fecha se ha presentado otra erupción y tal vez si nos habla del finales de diciembre al miércoles, ¿cuántas fue que usted nos explicaba que se han presentado? Sí, desde la última erupción del 5 de enero no tuvimos otra erupción hasta el momento de esta entrevista, ¿ok? No puedo decir después de eso. Pero sí, realmente el comportamiento del volcán presentó manifestaciones desde la Navidad. Y el 25 de diciembre tuvimos que modificar un poco el nivel de alerta del volcán porque justamente entró en un comportamiento un poco más diferente, con más erupciones. Esto, voy a decir que no es algo anormal de ese volcán, es lo que hemos visto por años en ese volcán, que a veces aumenta un poquito el nivel de actividad, de manifestación, y a veces baja, y aumenta y baja. 2020 en este sentido fue realmente el año mucho más activo, donde tuvimos 1.400 erupciones durante el año. Varias de estas generaron lo que vimos esta semana. Pero en este nivel ahí de variabilidad, vamos a decir, ahí estamos ahora de nuevo en un momento donde tenemos más manifestaciones. Gracias, Jofrá. Mucho gusto. Jofrá Abar, del Opsicori de la Universidad Nacional, que nos explicaba, nos decía 1.400 erupciones de este volcán en el año 2021, en el año 2020, y que también viene con una actividad importante desde finales de diciembre y principios de este año. Se le da el seguimiento y afortunadamente los efectos que genera son específicamente en varias quebradas y ríos que están alrededor del coloso. Esta es la información que tenemos desde el Opsicori. Regreso con ustedes al estudio. Buenas noches. Gracias, Andrés, por esta información. Muy buenas noches.
y con la finalidad de que los turistas nacionales y extranjeros aprovechen las maravillas naturales que ofrece el Parque Nacional La Cangreja de Puriscal, el SINAC autorizó su reapertura bajo los más estrictos protocolos sanitarios. Después de estar cerrado por casi 22 meses a raíz de la pandemia generada por la COVID-19, el Parque Nacional La Cangreja reabrió el ingreso al público con un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde, informaron en el Sistema de Áreas de Conservación, SINAC. Este lugar, ubicado en Santiago de Puriscal, debió esperar que concluyeran los trabajos de instalación de fibra óptica para tener acceso a Internet y recibir los pagos de las entradas mediante tarjeta. En el caso particular de la Cangreja, mediante un contrato con el ICE, se ha llevado la fibra óptica para poder tener Internet robusto en el Parque Nacional y poder entonces pasar al proceso de tener el cobro a través de datáfonos en el Parque Nacional. También le hemos dado la capacitación respectiva a los funcionarios para el uso de los datáfonos y poder pues tener esta reapertura en el Parque Nacional. La Cangreja protege abundantes y cristalinas fuentes de agua como el Río Negro y la Quebrada Grande, que entre formaciones rocosas talladas por la naturaleza permiten al visitante bañarse o simplemente contemplarlas. Esta área silvestre protegida es de 2.570 hectáreas, alberga 300 especies de aves, 44 plantas endémicas y protege abundantes y cristalinas aguas. El director de esta entidad, Rafael Gutiérrez, manifestó que los visitantes deben mantener un distanciamiento de casi 2 metros, no tocarse la cara, lavarse las manos, utilizar la mascarilla y pagar con tarjeta para evitar el dinero en efectivo. 7 de la noche con 17 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial. Al volver le contamos que la viceministra académica del MEP no pudo explicar ante los diputados por qué las pruebas FARO incluían preguntas del ámbito personal de los estudiantes. Al regresar, todos los detalles. Hace poco la capital rusa fue galardonada como la mejor ciudad del mundo para ir de viaje. Y es que la verdad tienen con qué sorprendernos. Tienen el Kremlin, la histórica Plaza Roja y ni más ni menos que la Catedral de San Basilio. Amigos, los invito a un lugar que seguramente será la envidia de los más pequeñitos, de los jóvenes y, ¿por qué no?, también de los adultos. La lista de Eri, los sábados a las 11:30 de la mañana, en 13, Costa Rica Televisión. No puedo pagar mi carrera. Mi familia no me puede pagar la U. Si no tengo una beca, no voy a poder. En mi casa perdieron el trabajo. Rompamos barreras. Quiero poder estudiar y con CONAPE puedo lograrlo. CONAPE, préstamos para estudio. Todos los domingos a las 7:30 de la noche tenemos el sorteo de la Lotería Nacional. Desde la Junta de Protección Social de San José. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Esta semana no te puedes perder Código 13, el programa de tecnología de SINAR, porque te vamos a estar mostrando los Xenobots. ¿Pero qué es eso? Bueno, son los primeros robots vivos capaz de reproducirse, así como lo escuchas. Además, vamos a tener una entrevista de fondo con la doctora María Clara Horsbuch, que nos va a hablar acerca de la digitalización de la salud. Esperamos. El Grupo Nacional de Rock, Gandhi, hace maletas y viajan a un país donde no saben cómo reaccionarán a su música. Gandhi en China. El invisible soy yo. El invisible soy yo. El 8 de enero a las 7:30 de la noche y el 14 de enero a las 8:30 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión.
Banco Popular presenta el tipo de cambio. A esta hora repasamos en pantalla cómo cierra la cotización del dólar para este viernes según el Banco Central de Costa Rica. Usted lo observa en este momento, la compra 639 colones con 87 céntimos y la venta 644 colones con 63 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. Las preguntas de carácter personal que se realizaron a miles de estudiantes el año anterior por parte del Ministerio de Educación Pública parecen no ser una novedad, pues el diputado del Partido Liberación Nacional, Carlos Ricardo Benavides, reveló que en el 2019 se hicieron preguntas similares y que podrían ser inclusive más comprometedoras, esto según el legislador. El Ministerio de Educación Pública realizó preguntas de carácter personal a los estudiantes en sus exámenes del 2019, estos muy similares a los incluidos en los cuestionarios de factores asociados de las pruebas FARO. Así lo dio a conocer el diputado del Partido Liberación Nacional, Carlos Ricardo Benavides, durante la comparecencia de la viceministra académica Alexandra Ulate en la Comisión de Ingreso y Gasto Público. Yo le voy a leer algunas cosas que están aquí contenidas en este cuestionario del 2019. Vea las cosas que le preguntan a los chiquillos. ¿Cuál es el nivel educativo más alto que ha concluido su mamá? ¿Madrastra o encargada? Rellene solo una opción. No fue a la escuela. Primaria incompleta. Primaria completa. Secundaria incompleta. Secundaria completa. Universidad incompleta. ¿Cuál es el nivel educativo más alto que ha concluido su papá? Padrastro o encargado. Seleccione las opciones que mejor describen la participación de sus padres o encargados en su proceso. A. Vigilan mi conducta en la escuela. D. Asisten a las actividades recreativas. F. Se interesan por ver cómo me siento en clases. Me protegen ante situaciones que me afectan en la escuela. Nunca, casi siempre o siempre. La diputada independiente Shirley Díaz afirma que en el MEP hay una red de cuidado, porque no se quiere señalar a los responsables verdaderos de la aplicación de los cuestionarios de factores asociados vividos, como dijimos anteriormente, en el 2021. Bueno, después de escuchar el cuestionario que el compañero trae aquí, ahora sí queda más que claro que esto es una red de cuidado, porque estamos hablando del 2019, por favor. Estamos hablando del 2019 y aquí lo que hay son culpables confesos, porque el Consejo Superior de Educación manifiesta que las preguntas aplicadas se apartaron de los parámetros definidos en el Reglamento de Evaluación de Aprendizajes y fueron muy distintas al tipo de preguntas de contexto presentadas por el Ministerio ante este Consejo. O sea, aceptan que fueron presentadas las pruebas del 19 ante ese Consejo, como ejemplo de lo que se aplicaría. Y también fueron muy distintas a las preguntas aplicadas en el pilotaje del 2019. Esto lo está diciendo el Consejo Superior de Educación. Entonces, si eso estaba peor, si estas del 19 estaban peor que estas, entonces ya estamos claros de que las conocieron y dijeron de que estaba bien. Ante los cuestionamientos de los legisladores, Ulate se puso inclusive a llorar y defendió el trabajo que realiza el Ministerio de Educación Pública. Tuvimos que hacer orientaciones, tuvimos que hacer más de 1.200 plantillas de planeamiento base, tuvimos que hacer más de 1.400 matrices de aprendizajes indispensables, 643 programas televisivos, 120 programas radiales, 73 programas para poblaciones indígenas costarricenses. No estábamos jugando. El trabajo ha sido muy fuerte. Señores diputados, no es justo ni para el sistema, ni para las personas docentes del país decir que estábamos perdiendo el tiempo. El año anterior, el Ministerio Público confirmó que abrió una investigación penal por la aplicación del cuestionario de factores asociados. En el expediente se investiga el presunto delito de violación de datos personales. El presidente de la República, Carlos Alvarado, arremetió fuertemente contra la denominada fracción de Nueva República, esto por entrabar el proyecto de ley de impuestos a las casas de lujo.
El presidente de la República, Carlos Alvarado, señaló fuertemente al diputado independiente Jonathan Prendas y al grupo que dirige denominado como Nueva República. El malestar que dejó entrever el mandatario surge luego de que a inicios de semana Prendas presentara 500 mociones al proyecto que pretende incrementar los impuestos sobre las denominadas casas de lujo. Muy fuerte, porque se dice que hay que detener el proyecto de las casas de lujo para defender a la clase media y a la clase pobre de pagar. Pero el costo de las casas de lujo es para 1-2% de la gente más arraigada del país. O sea, ponerle 500 opciones al proyecto de casas de lujo es literalmente proteger a los más ricos del país. Lo que está haciendo no es un diputado independiente, es una fracción. Lo que está haciendo es protegiendo a la gente más rica del país. Ante las palabras de Alvarado, el legislador no hizo esperar su reacción y envió un fuerte mensaje al mandatario. Presidente, por una única vez en estos 4 años, que sea la única por lo menos, no mienta, haga lo correcto y trabaje, gobierne para todo Costa Rica y no solo para su círculo íntimo de allegados, que es a lo que ya nos tiene acostumbrados. El proyecto del impuesto a las casas de lujo no es más que una mentira vestida de verdad, porque lo que usted está haciendo es poniéndole un impuesto a las casas de la clase media. Va a quebrar el bolsillo, la economía de la clase media de Costa Rica, y eso en Nueva República no lo vamos a permitir, porque cada vez que llega el cierre fiscal, la clase media va a tener que sacar 1 millón de colones para poder pagar su capricho. ¿Por qué? Porque usted está poniendo a calcular ese impuesto sumando construcción, valor del terreno, valor de las amenidades y el punto geográfico en donde se ubica esta casa. Prácticamente toda la clase media va a tener que pagarlo y eso no lo vamos a permitir. Sépalo de una vez por todas. Esas primeras 500 mociones no son más que el inicio porque ese proyecto está enterrado. El proyecto de impuestos a las casas de lujo es una de las iniciativas a las que se comprometió el Poder Ejecutivo con el Fondo Monetario Internacional para lograr acceder a un crédito de apoyo presupuestario por 1.778 millones de dólares. El magistrado Fernando Cruz aseguró a finales del 2021 que no tiene claro si desea postularse para otros 4 años como presidente de la Corte Suprema de Justicia. El nombramiento se le vence el próximo 1 de agosto. A finales del año 2021, el presidente de la Corte, Fernando Cruz, brindó el informe de labores del Poder Judicial. A Cruz se le vence el nombramiento como presidente de la Corte el próximo 1 de agosto, tras cumplir su periodo de 4 años. Al ser consultado por 13 Costa Rica Noticias de si tiene la intención de un nuevo periodo, Cruz aseguró en ese momento que no lo tenía definido. Y creo que eso lo tengo que valorar en el transcurso del año, pero tampoco estoy en una actitud de que quiero, que me he planteado, quiero ser reelecto. No, me parece que no. Hay un desgaste siempre en eso. Pero esa decisión o esa visión no la tengo todavía clara. Claro, sería muy fácil que dijera que ya no tengo interés, entonces seguro tendría menos anticuerpos. Pero eso les estoy hablando con sinceridad de esto. Es que decir, mire, yo no tengo interés, bueno, seguro se baja la presión porque, bueno, cada uno tiene su achita, ¿verdad? Y quiere eventualmente ser el presidente o presidenta, lo cual me parece muy normal, muy natural y muy necesario. Porque el presidente de la Corte dijo que el cargo es desgastante, pero que aún no decide si quiere postularse para un nuevo periodo. También señaló que es importante una serie de modificaciones en la administración que debe de tener la Corte plena, pues señaló que hay temas que no deberían ser resueltos por los magistrados. Sí es cierto que las sesiones a veces son difíciles, pero yo no me lo tomo en lo personal y creo que se puede ir funcionando. Lo que sí me parece que, aprovecho que usted lo señala, Corte debe plantearse realmente hacer una reforma, unas 3, 4, 5 reformas que permitan aligerar lo que se conoce en Corte. Ya el Estado de la Justicia lo dijo en el último informe. Corte tiene una mezcla de administración, de dictar políticas, de nombramientos disciplinarios. Tiene una mezcla tan grande, producto de una acumulación de 100 años, que yo creo que debiera pensarlo bien.
Las sesiones de corte se vieron envueltas en roces y discusiones por temas que atrasaron la agenda, a tal punto que hay un rezago importante en los temas agendados para cada sesión de corte de los lunes principalmente. El aspirante presidencial Fabricio Alvarado de Nueva República reiteró que está en contra de más impuestos, mientras que la candidata de la Unidad Social Cristiana, Linet Saborío, asegura que en un eventual gobierno suyo las pensiones de lujo serían recortadas. El candidato presidencial de Nueva República, Fabricio Alvarado, reiteró la oposición de su movimiento a cargar con nuevos impuestos a los costarricenses y confirmó que en su mandato revisará los existentes para ajustarlos a la realidad del país. El candidato destacó el caso de Colombia, donde el gobierno estableció fechas precisas para la suspensión del IVA. Al revisar las cifras luego de esta medida, la administración de ese país pudo comprobar que al comparar las ventas del último día con IVA y las del periodo sin IVA, estas tuvieron un crecimiento del 162,1%. Nueva República bloqueará nuevos impuestos y bajará los existentes. Nuestras acciones incluyen, entre otros, un 5% menos en el impuesto al salario y la rebaja del IVA del 13 al 9%. Esto hará crecer la economía interna del país en unos 2 puntos del PIB, lo que compensa esa rebaja luego con renta y otros rubros. Por otra parte, la candidata del Partido Unidad Social Cristiana, Linet Saborío, asegura que las pensiones de lujo serán reducidas en un eventual gobierno suyo. La aspirante presidencial manifestó que estas personas han socavado las finanzas del país. Saborío dijo que hoy se destina más presupuesto del Estado a pagar las pensiones con cargo al presupuesto nacional que a pagar contribuciones al sistema de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social. Anunció que su gobierno reducirá en un 50% las pensiones de lujo con cargo al presupuesto nacional, máximo permitido por la Sala Constitucional. La candidata rojiazul comentó que el dinero ahorrado se podría utilizar para fortalecer el régimen del IBM. Aunque estas son parte de las propuestas de los aspirantes presidenciales, no comentaron cómo las harían una realidad. En otros temas, la Defensoría de los Habitantes le solicitó al presidente de la República y al ministro de Salud que las nuevas medidas que se anunciarán para contener el aumento de nuevos casos de COVID-19 estén respaldadas técnica y científicamente. La Defensoría observa con precaución la restricción a la movilidad vehicular mientras se permite el uso pleno del transporte público de personas en hora pico. En criterio de la defensora de los habitantes, Catalina Crespo, la contradicción entre las distintas medidas de gobierno crea incertidumbre en la población. La Defensoría de los Habitantes pide que estas nuevas medidas estén respaldadas técnica y científicamente para evitar abusos que limiten de forma desproporcionada los derechos de las y los habitantes. A la Defensoría de los Habitantes le preocupa la contradicción en algunas de las medidas ya vigentes. Por ejemplo, se mantiene una restricción vehicular sanitaria mientras se permite el uso pleno del transporte público de personas en horas pico. En el ámbito cultural, un importante grupo de artistas nacionales realizará el primer Festival Nacional OPARTES 2022 con presentaciones en vivo y ventas de artesanías. Lo esperan en el restaurante Galería de Guadalupe el próximo 4 y 5 de febrero. La primera semana de febrero se realizará el primer Festival Nacional OPARTES 2022, un encuentro de artesanos, emprendedores y músicos que se reunirán en el Galería Restaurante de Guadalupe para ofrecer sus creaciones artísticas. De Optimum Artists estamos organizando el Festival Nacional OPARTES, que va a contar con 20 stands entre artesanías, arte en general, pintura y emprendimientos, etc. Va a haber presentaciones culturales como de tango, de belly dance, flamenco y otras más ahí que tenemos de sorpresa. La fecha va a ser el 5 y 6 de febrero de 9 de la mañana a 5 de la tarde.
La entrada es totalmente gratuita y usted podrá disfrutar de presentaciones de flamenco, belly dance, tango, música rock, pintacaritas, 20 stands con artesanía, comidas y mucho más. Recuerde, sábado 4 y domingo 5 de febrero puede darse una vuelta a 150 metros al sur de la agencia del Banco Nacional en Guadalupe, compartir con artistas y apoyar al arte y su reactivación económica. El evento fue declarado de interés cultural por el presidente de la República y su ministra de Cultura. Será dedicado a la actriz Thelma Darkins. Son las 7 de la noche con 35 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial, pero le adelantamos que pese al aumento de contagios por COVID-19 en México, Cancún se llenó de turismo. Los detalles de estas y otras informaciones del mundo al regresar. Donde el tiempo se detuvo, donde los éxitos de la música en español nunca pasan de moda y donde los grandes intérpretes de los 70s, 80s y 90s nunca envejecen. Musicales del 13, tu programa con los clásicos de siempre, pero ahora con nueva imagen. Los sábados a las 9 de la noche, solo por 13, Costa Rica Televisión. ¿Qué es la distancia? Es el espacio entre A y B. Preguntarle sobre distancia a estudiantes de la UNED. Personas valientes, emprendedoras y autodidactas. Porque para la UNED, la distancia es nuestra mayor fortaleza. Tenemos estudiantes en casi todos los distritos del país. El único requisito para matricularse es querer triunfar. UNED. Acompañe a Enrique Márquez en explorar diversos rincones con anécdotas únicas. Comidas, aventuras, todo esto se vive en La Ruta de Enrique. Los sábados a las 12 mediodía, solo en 13, Costa Rica Televisión. Documental que muestra el Refugio Nacional de Vida Silvestre Laguna Matarredonda, hogar de una importante diversidad de especies de flora y fauna. La lucha principal era cuidar los bosques. Este jueves 6 de enero, 8:30 de la noche, con repetición, sábado 8 a las 4 de la tarde, por 13, Costa Rica Televisión. A las 7 de la noche con 38 minutos iniciamos el repaso por las informaciones internacionales. Pese a que México está al borde de la cuarta ola de la pandemia por COVID-19, muchos turistas, tanto de este país como extranjeros, decidieron pasar el fin de semana, más bien el fin de año, en Cancún. México está al borde de la cuarta ola de la pandemia, pero eso no ha disuadido a los cientos de turistas que han elegido sus playas para pasar las vacaciones de Navidad. La paradisíaca costa de Cancún, en la Riviera Maya, se ha vuelto a llenar de gente y también de centros de pruebas de coronavirus, tanto en complejos turísticos como en el aeropuerto. Este turista de Sudáfrica asegura que ha tenido que pasar por varios controles de COVID-19 para entrar al país. Eso y el uso constante de mascarillas hace que la experiencia sea diferente, asegura. Aunque se siente seguro en la playa al aire libre, siempre le preocupa contraer el virus. Desde la Secretaría de Turismo de Quintana Roo aseguran que se han implementado nuevas medidas como los medidores de CO2 y la priorización de los espacios abiertos, lo que en este paisaje es fácil de implementar todo el año. En Chile, la Convención Constituyente entró en su fase decisiva y con una nueva dirección. La Convención Constituyente chilena se renueva para atacar el periodo más importante en el que deberá consensuar artículo a artículo la nueva Carta Magna. Esta es la nueva Junta Directiva, de nuevo con una mujer al frente, la epidemióloga María Elisa Quinteros, de 40 años, procedente de los movimientos sociales y sin militancia en ningún partido político.
fue elegida después de 9 votaciones y 18 horas de deliberación, lo que refleja lo difícil que es alcanzar acuerdos en esta convención atomizada. Quinteros deberá llevar la batuta en los próximos 6 meses, un periodo clave que estará marcado por un intenso diálogo político entre todas las fuerzas, para conseguir que los artículos de la nueva Carta Magna sean aprobados por un quórum de 2/3. Sigamos avanzando con paso firme y al unísono, mantengámonos unidas, unidos, tomados de las manos, no nos soltemos y saquemos adelante la nueva Constitución que los pueblos de Chile soñamos y merecemos. El nuevo vicepresidente de la Convención es Gaspar Domínguez, de 33 años, perteneciente a Independientes No Neutrales. La palabra clave para Domínguez también es diálogo. Estoy seguro de que podemos cambiar Chile. Necesitamos estudiar, trabajar, mirándonos a los ojos. Estamos aquí para dialogar y seguir dialogando hasta lograr los grandes acuerdos que Chile necesita. La mesa de la convención deberá coordinarse con el nuevo gobierno presidido por Gabriel Boric, que tomará posesión en marzo, para organizar el plebiscito de la nueva Constitución. Un paso histórico con el que Chile trata de diseñar un país más justo, con menos desigualdades y superar los estigmas dejados por el estallido social de 2019. En París recuerdan a las víctimas del atentado y la masacre de un semanario y una tienda judía hace 7 años. Homenaje en París a las víctimas de Charlie Hebdo y la tienda judía Hyper Cacher 7 años después. Ha estado encabezado por el ministro del Interior, la alcaldesa de París, la presidenta de la región Isla de Francia y el prefecto de policía. Como cada año, la ceremonia se repitió 3 veces. Primero, frente al número 10 de la calle Nicolas Appert, antiguo local del semanario satírico donde los hermanos Kouachi mataron a 11 personas el 7 de enero de 2015. Luego, unos metros más adelante, en el Boulevard Richard Lenoir, donde el teniente de policía Ahmed Merabet fue asesinado por los hermanos Kouachi mientras intentaba detenerlos. Por último, Port de Vincennes, frente al supermercado Kosher, donde el yihadista Mehdi Koulibaly asesinó el 9 de enero a 3 clientes judíos y a un empleado. Entre las víctimas de los ataques, figuras emblemáticas de Charlie Hebdo como su director Charles y los dibujantes Cabou, Volinsky, Honoré et Tignou. La feria tecnológica más grande de Las Vegas mostró gran variedad de vehículos eléctricos en busca de la sostenibilidad. En el CES de Las Vegas, la feria tecnológica más grande del mundo, este año una de las palabras clave ha sido sostenibilidad. Los fabricantes de vehículos eléctricos han expuesto desde coches de carreras a excavadoras, pasando por motos como esta Superbike, que aseguran son capaces de competir con las principales marcas del mundo. Escuchamos al director ejecutivo del fabricante de motos Damon. Esa es la clave. Hasta que nosotros llegamos, si querías pasar de una moto con motor de gasolina a una eléctrica, tenías que aceptar compromisos que a nadie le gustaban. Por eso nos hemos centrado en desarrollar un tipo de tecnología eléctrica totalmente nueva, que aporta la potencia y la energía necesarias para superar las prestaciones de la gasolina. Esta moto es capaz de alcanzar 320 kilómetros por hora, tiene 235 kilómetros de autonomía, pasa de 0 a 100 en menos de 3 segundos y es tan buena o mejor que las superbikes de los principales fabricantes. Pero ¿qué ocurre con otros vehículos, como los camiones que consumen grandes cantidades de gasolina? La versión eléctrica también existe. Este camión que está detrás de mí es totalmente eléctrico y cualquiera puede comprarlo siempre y cuando esté dispuesto a pagar hasta 3 veces el precio de un camión diésel o de gasolina. Otro reto, encontrar un lugar para recargar. Nadie de la empresa quiso hablar ante las cámaras, pero en privado reconocieron que la infraestructura para poder recargar este tipo de vehículos es aún incipiente. En cambio, los fabricantes de esta Superbike eléctrica nos dijeron que la carga es relativamente sencilla. Ya hay decenas de miles de estaciones de recarga en América del Norte y en Europa, ya están prácticamente por todas partes. No es de extrañar que una de las grandes marcas expuestas aquí sea Tesla. La empresa de Elon Musk ha construido el Vegas Loop, un túnel subterráneo bajo el centro de conferencias para transportar a los pasajeros de un recinto a otro. Tras descender a los túneles, los visitantes se suben a uno de los vagones en una de las 3 estaciones para emprender un viaje subterráneo rápido y sostenible, aunque ligeramente inquietante.
Uno de los conductores nos ha asegurado que viajaremos así dentro de poco. Por lo pronto ya está prevista la ampliación del Vegas Loop, que cubrirá más de 45 kilómetros con 51 estaciones en la ciudad de Las Vegas. A las 7 de la noche con 44 minutos vamos a una pausa comercial. Al volver le contamos que el Cartaginés presentó este viernes a Michael Barrantes y Marcel Hernández. Los detalles en la sección deportiva cuando regresemos.